Buenos días, hermanos. Nuevamente los misioneros de la Parroquia Cristo Resucitado con otro programa más de Iglesia, tu vida es misión. En los controles siempre nuestro incondicional amigo y hermano Juan Zavala y su servidora María Elena Mena. Buenas tardes, Juancito. Buenas tardes, hermano. Ya. Antes de comenzar, vamos a hacer la oración del Espíritu Santo para que sea Él el quien guíe este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, Señor, que nos has regalado, cómo no alabarte, glorificarte y darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder presentar este programa en tu nombre. Pido al Espíritu Santo que me acompañe y me guíe en la dirección de esta pequeña misión que nos ha encargado, para que todo aquel que nos escuche conozca un poco más de ese plan de salvación que tú nos regalaste, Señor. Que todo lo que aquí se diga sea en tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, hermano, como les decíamos, vamos a darle continuidad a este programa, porque hemos venido viendo domingo a domingo todo lo que son los sacramentos. Recordemos que los sacramentos de la Madre Iglesia son 7. Ya este sería el 4º mandamiento, por el cual pues vamos a dedicarle este pequeño tiempo para que todos aquellos que nos escuchen sepamos la importancia, el por qué el Señor nos dejó instituidos estos sacramentos, y más que nada fue para comunicarnos esa gracia que Él nos quiere regalar. Primero miramos el bautismo, que es donde recibimos las primeras aguas, el perdón del pecado original, y donde nos volvemos hijos y parte de este pueblo de Dios. Luego miramos el de confirmación, que es el que nos regalan los dones del Espíritu Santo para confirmar nuestra fe. En la Eucaristía, que es lo que recibimos, el pan y el vino transformados, que es la parte o el culmen de todo cristiano católico. Hoy vamos a ver la penitencia. Es un sacramento ineludiblemente consecutivo con cada uno de estos, porque nuestra iglesia, hermano, es orden. Y el mismo Señor, como nuestro creador y providente, Él nos dejó todas las cosas en orden y las que necesitábamos nosotros para vivir una vida cristiana completa, saludable espiritualmente y que nos sane el alma. ¿Por qué vemos? Desde chiquitos nosotros tenemos que bautizarnos, luego recibir la confirmación, la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, que contempla 3 aspectos muy importantes. 3 aspectos importantísimos que son la confesión, que es donde nosotros debemos de prepararnos para hacer una buena confesión, arrepentirnos de todo corazón, tener un corazón contrito para nosotros aceptarnos como pecadores y confesar ese pecado que es el que nos separa del amor de Dios. Dios no nos quiere que nosotros nos perdamos, ni poner ese gran muro entre Él y nosotros a causa del pecado. Él quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón y restablezcamos esa relación con Él. La otra parte de este sacramento es la penitencia, aquella que el sacerdote nos impone después de que nosotros hemos confesado el pecado. Y esa penitencia va en dependencia de lo que el Padre considere necesario. Y luego nos hacemos merecedores después que el Padre ya habló con nosotros, nos dio la bendición, ya nos eximió del pecado. Entonces nos da esa absolución. Y esa absolución, hermano, no es más que
esa reconciliación de nosotros con el Padre Dios. Recibir y estar en gracia con Él. Porque miren la relación, si yo no estoy confesada y tengo un pecado mortal, yo no puedo hacerme merecedora de esa Eucaristía, de recibir el cuerpo de Cristo con un gran pecado en mi vida. Por eso es que este orden es bien importante que como católico cristiano nosotros sepamos. Nosotros debemos de confesarnos, decía, al menos una vez al año. Pero no, hermano, nosotros estamos continuamente en ese pecado y por tanto necesitamos esa reconciliación con el Señor. Necesitamos ejercer ese acto de reconciliación, de penitencia, de confesión, como nosotros le querramos llamar. ¿Por qué? Porque sin esa absolución nosotros no podemos. ¿Qué es lo que nos dice en Romanos? Todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. Todos. Aquí ninguno estamos exentos del pecado. Recuerdo que una señora en un viaje que acabo de hacer decía, ¿para qué mandaron a confesar a la muchacha que andaba allí, una muchacha de 14 años, si ella no tiene pecado? Entonces en ese momento uno tiene que actuar, hermano, y hacer su trabajo de misión, explicarle el por qué es necesario esa reconciliación con el Señor, porque sería un gran pecado mortal pecar contra el Espíritu Santo, decir que yo no soy pecadora, porque eso me pondría a la par del Señor, porque el único que no peca y nunca pecó fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, esto nosotros debemos de vivir en constante vigilancia con nuestros hermanos. Por eso es que la misión es a tiempo, a distiempo y en cualquier lugar. Nosotros debemos estar alerta para que el hermano no caiga en esos pecados mortales, ¿verdad? El sacerdote tiene que ser ungido, es un ungido. Es uno de los sacramentos que se realizan solo una vez, como es el bautismo, la confirmación, y el orden sacerdotal solo se recibe una vez en la vida. Por eso es que el Padre dice en el momento de los bautismos, una sola fe, un solo bautismo. Y el sacerdote es ungido, elegido, escogido por nuestro Señor Jesucristo para poder ejercer que nos aplique a nosotros, pues, o nosotros ejercer ante Él ese sacramento de la penitencia. Es tan importante, hermano, porque al final el penitente es bendecido y absuelto de sus pecados. Y qué difícil, hermano, uno cuando se va a confesar, uno siente aquella pena, como cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron del Señor. Igual sentimos nosotros, hermano, cuando vamos a ejercer ese sacramento de la penitencia. Sentimos vergüenza, sentimos pena. A veces no nos queremos confesar ni con el mismo sacerdote de nuestra parroquia, porque da vergüenza el pecado. Y si nos da vergüenza, hermano, bueno, hagamos un examen de conciencia para no seguirlo haciendo. También el sacramento de la penitencia, hay personas que no lo pueden ejercer. Y no es que la iglesia lo prohíba, es nosotros mismos que nos limitamos con nuestro estado de vida, que no podemos ejercer ese sacramento. ¿Por qué? Porque a veces una pareja que está unida sin el matrimonio, él puede confesarse, la iglesia no se lo limita, pero vamos a seguir en el mismo pecado. Entonces no hay ningún propósito de cambio. Si yo no quiero cambiar ese estado de vida, entonces no hago nada con estar yéndome a confesar y confesarle al Padre lo mismo y lo mismo. Más bien el Padre nos induce a que nosotros legalicemos nuestro estatus de vida para poder hacernos merecedores de esa gracia del Señor, ¿ve? Y poder ejercer ese sacramento de la Eucaristía, que es algo que nos libera de muchas cosas y nos sentimos tan livianitos, tan felices los días domingos que vamos y nos acercamos a esa mesa del Señor. También es importante, hermano,
conocer que el sacramento de la iglesia tiene un doble sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Porque los sacramentos son por la iglesia y para la iglesia. ¿Y por qué por la iglesia? Porque el Señor los instituyó para que la iglesia tuviera esa oportunidad de liberarnos de tantas ataduras. ¿Por qué? Porque el Señor sabía de que nosotros andábamos en el camino, como decía mi abuelita, andamos herreros y andamos pecando. Pero el Señor supo dejarnos algo que nos iba a estar reconciliando constantemente con Él. Y como nosotros somos su iglesia, por eso Él dice, por la iglesia y para la iglesia, porque somos parte de esta iglesia. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros nos acerquemos a ese sacramento de la reconciliación, confesión, penitencia. Tiene varios nombres dentro de nuestra iglesia, pero lo más importante es que tomemos conciencia y lo ejerzamos. Muchas veces decimos, ay no, ya me confesé, pero la verdad es que a diario, a veces saliendo de la misma confesión, pecamos, hermano. Saliendo de la misma confesión, pecamos. Y lo más importante es que es el Espíritu Santo el que nosotros nos da esa fuerza. Es el Espíritu Santo que nos conduce a todo, porque fue a Él el que lo dejó como abogado nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros a través de Él, como protagonista en nuestras vidas, fuera Él el que nos diera la oportunidad de que nosotros podamos a través de Él ejercer este sacramento. Y al ejercer este sacramento nosotros estamos, como les decía y les repetía, reconciliándonos con el Señor. Entonces, hermanos, los invito a que todo aquel que nos escucha a través de esta red, a través del Facebook, a través del canal de, se llama Juancito, YouTube, de la cuenta de Ministerio de Evangelización, para que nos escuchen y nos vean todos los domingos, y queda colgado el programa para que nos vean en toda la semana. Compártanlo, porque esto es compartir ese conocimiento del Señor para que nosotros podamos reconciliarnos. Sirvamos nosotros como medio o canal para que otros hermanos se salven y puedan ellos gozar de esta gracia del Señor. Hermano, el sacramento de la penitencia nos ayuda en nuestra conversión diaria. Y cuando nosotros nos acercamos a la penitencia, estamos sembrando un granito de arena para este proceso de conversión, que tomado de la mano del Señor, vamos a gozar de ese plan salvífico que el Señor nos dejó. Vamos a despedirnos, Señor, porque pues ya hemos enviado el mensaje a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Agradecemos su atención y damos gracias al Señor porque nos permite estar domingo a domingo con ustedes, llevando una pequeña semillita para que caiga en ese terreno fértil que es su vida, para que la puedan aprovechar. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo domingo, hermano.